Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados en días. Lucas capítulo 1, versos 5 y 7. Una mujer justa delante de Dios y con un testimonio irreprensible, la cual, a pesar de su infertilidad y edad avanzada, vio hecho realidad lo que el ángel del Señor le dijo a su esposo, que tendría un hijo, que sería grande delante de Dios y lleno del Espíritu Santo, y cuyo nombre sería Juan. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, Elisabet, un corazón consagrado a Dios, por Erika Aguilar, de la ciudad de Puebla, México. El día de hoy yo te quiero compartir la enseñanza de Dios que trajo a mi vida a través del ejemplo de Elisabet, una mujer consagrada a Dios. En Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 7 dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados en días. Quisiera poner un poco de contexto para entender cuál era la situación en la que vivía Elisabet y Zacarías. Acá menciona en el versículo 5 que había un rey llamado Herodes. Herodes era un hombre conocido como Herodes el Grande, ya que su reinado ejercía crueldad, tiranía, perversidad, gran pecado. En Mateo 2:16 encontramos que mencionan a este hombre que dice que mandó a matar a los niños menores de 2 años porque sabía de la profecía acerca de la llegada del Cristo. Y no solamente eso hizo Herodes, también introdujo ídolos paganos, construyó templos para adorar a sus dioses. También corrompió el pueblo elegido de Dios, no solamente a los romanos, sino también a los sacerdotes judíos que se corrompieron y fueron controlados por él. Pero Elisabet demuestra con su corazón dispuesto y consagrado a Dios que aunque el mundo esté lleno de maldad, se puede obedecer y confiar en Dios. La Biblia describe a Elisabet y a su esposo Zacarías en el versículo 6 que eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Ellos cumplían conforme a la voluntad de Dios. En Deuteronomios 10, el versículo 12 y 13 dice: que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te presento hoy. Elisabet obedecía a Dios y se apartaba del mal. No porque Elisabet no pecara, pero ella no habitaba en el pecado. Esa es una gran diferencia. Los que hemos creído en el Señor ya no habitamos en el pecado. Elisabet junto a su esposo Zacarías llevaban una vida recta, santificada, pero eso no los eximía de una situación difícil como no tener un hijo y ser avanzados en días. Una enseñanza que me muestra también aquí y que muchas veces los creyentes cometemos es creer que por ser creyentes, asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia, servir a otros, buscar y servir a Dios, tener algún ministerio,
nos exime de tribulaciones y dificultades. Imagínate, Elizabeth venía de un gran linaje sacerdotal y aún así ella padeció el no haber tenido un hijo a una edad joven. Quisiera que me acompañaras a Juan 9. Aquí habla acerca de un hombre ciego de nacimiento. Él tenía un anhelo, quería recobrar su vista y pasó mucho tiempo hasta que el Señor Jesús le sanó. De igual manera para Elizabeth pasaron muchos años, pero ella quería concebir a un hijo. Pero recordemos lo que dice Juan 9, desde el versículo 1 al 3. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quiero hacer una aclaración. Sabemos que algunos sufrimientos que padecemos en nuestra vida son la consecuencia del pecado que nosotros cometemos. Pero otras veces solamente es para manifestar los propósitos de Dios en nuestra vida. Al igual que Juan menciona acerca del ciego, en el versículo 3 dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios me enseña que Él tiene el control y tiene mejores propósitos por cumplir en nuestra vida. Este anhelo acerca del ciego y de Elizabeth eran anhelos buenos, pero había un propósito mayor detrás de estas situaciones, manifestar la obra de Dios, y esto apuntaba al Cristo, al Salvador. En Juan 16:33, el Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es muy claro, nosotros padeceremos aflicción, pero debemos confiar. Las Escrituras nos demuestran varios versículos que habla de tener la confianza, pero este en específico es un versículo que me da ánimo y gozo a mi corazón. La palabra es yo he vencido al mundo. Qué maravilla es esta palabra. Cristo ha vencido la muerte, el pecado, ha vencido al mundo. Gózate, hermana, amiga. Cristo es nuestra plena confianza. Elizabeth decidió confiar en Dios y su majestuosa y perfecta voluntad. Confía en Él. En Salmos 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el versículo 17 dice, clamaron los justos y Jehová oyó y libróles de todas sus angustias. Versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Elizabeth tenía en mente y en su corazón que clamar a Dios calmaría su angustia y le daría fuerzas para renovar su mente y recordar que Dios es fiel y que Él está atento a nuestro clamor. No dudes en confiar en Él, no dudes en acercarte a Dios y elevar tus plegarias, así como lo hizo Elizabeth. Una pregunta que vino a mi mente, tomando en cuenta el ejemplo de Elizabeth, es ¿cuál es el carácter que debemos tener ante una situación adversa, ante un anhelo no cumplido? Aunque no se dan muchos datos de la vida de cómo era Elizabeth como esposa, algunos versículos nos darán alguna señal del servicio que tenía Elizabeth hacia Dios, hacia su esposo y hacia las personas de alrededor. En Lucas 1:6 menciona que Elizabeth es justa y sin reprensión, sin falta, sin algo que la avergonzara.
En Lucas 1:15 menciona: porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Elizabeth tuvo cuidado de su embarazo, de esa hermosa etapa, aun cuando no tuviera a su hijo en brazos. Ella sabía cómo cuidar de él desde el vientre, porque tenía un gran llamado. Ella fue cuidadosa y atenta a la voz de Dios. En el versículo del 16 al 17 dice así: y muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Aquí me trae una gran enseñanza. Para ella era de suma importancia enseñarle a su hijo a percibir y preparar su corazón. Una madre no solo debe cuidar y guardar los aspectos físicos de su hijo, también debe enseñarle la palabra de Dios. Debe ayudarle a cómo amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y eso no se da de la noche a la mañana. El enseñar a un hijo y guiarlo en la palabra de Dios requiere un arduo y constante trabajo, un corazón dispuesto a guiar a los hijos en los caminos de Dios. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Es importante aprender a guiar a nuestros hijos a través de la palabra, no de nuestra sabiduría, ni de nuestras tradiciones, ni de nuestras enseñanzas de nuestros padres. Debe ser a través de la palabra de Dios. La enseñanza de Dios que trae a Elizabeth y también para mí es que Él cumple sus promesas a su tiempo. En Lucas 1:24 y 25 dice así: y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se encubrió por 5 meses diciendo: porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Dios cumplió su promesa. Y sabes, aunque Elizabeth vivió una afrenta con los hombres, ella supo reconocer que eso no era importante. Era importante lo que Dios pensaba y miraba de ella, lo que Dios decía de ella. No digo que no haya sufrido, que no haya tenido congoja en su corazón, pero no importaba. Sabemos que la afrenta en esos días era considerado como un designo o la desaprobación de Dios. Y posiblemente murmuraban atrás de ella. Pensar que algo estaba haciendo mal para que Dios la juzgara de esa forma. Pero recuerda que dice Juan 9:3, mas para que las obras de Dios se manifestaran. Dios cumplió su promesa y manifestó a través de Elizabeth su gran obra. No hay pretextos. Esta situación no fue un pretexto para Elizabeth, para que ella se rindiera o desfalleciera, o incluso amargara su corazón. Ella mostró virtud y convicción en esperar con ánimo y en oración la voluntad de Dios, para seguir en los caminos. No permitió que la afrenta de los hombres menguara su valentía y esfuerzo, para que ella pudiera ser sin reprensión delante de Dios en su vida. No tenemos pretextos. Elizabeth nos muestra que aun cuando hay murmuración, la gente nos mira mal, no debe quitar nuestro ánimo para seguir obedeciendo y sirviendo al Señor y esperar a su tiempo. La vida de Elizabeth me demuestra que ella tenía una oración ferviente, era constante. Así como Elizabeth tenía un anhelo
que menciona en Lucas 1:13 acerca de la oración. El anhelo no solamente se detenía ahí, era tan insistente ese anhelo que tanto su esposo como Elizabeth oraban, y esto nos demuestra que la oración es algo que debemos vivir constantemente los cristianos. ¿Sabías que en la Biblia hay aproximadamente 650 oraciones? Algunos versículos mencionan acerca de la oración. En Salmo 61, del 1 al 2 dice: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Elizabeth sabía que si estaba desmayando, tenía que clamar a Dios, orar a Él. En Proverbios 15:29 dice: Lejos está Jehová de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Segunda de Samuel 22:7 dice: Tuve angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, llegó mi clamor a sus oídos. No me imagino la cantidad de ruegos y súplicas que Elizabeth elevó para Dios. Roguemos a Dios que tengamos una vida de oración ferviente, así como ellos la tuvieron. La oración es un clamor a Dios, reconociendo que le necesitamos, le buscamos, y que Él nos encuentra, y que en Él encontramos fortaleza y ánimo para no desistir. ¿A qué padre no le agrada escuchar la voz de sus hijos? A mí la verdad me fascina cuando mis hijos me solicitan algo. Es agradable saber que ellos confían y que buscan de mí. Así el Señor espera tu oración, que le clames, que le ruegues. Acuérdate que dice Jeremías 33:3: Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. No te preocupes, Dios escucha al que le invoca, al que cree en Él. Servir en la espera. Nosotros venimos a este mundo a servir y a no ser servido. El mayor ejemplo fue Jesucristo. Para Elizabeth, no era de mucha importancia la situación que vivía referente a su esterilidad. Ella servía a Dios y a su pueblo. Uno de los versículos que recuerdo constantemente son Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación. La compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. ¿Y qué tal este? Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué reconfortante saber que Dios nos escucha y que debemos ser fervientes en la oración. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 dice: Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de estratota parte del río y en Egipto, y servir a Jehová. Al final del versículo 15, Josué dice: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Elizabeth es un ejemplo de servicio. No importaba la circunstancia en las que vivía, ella decidió servir a Dios. Espero que tú también decidas, igual que yo, servir a Dios, aunque la situación sea difícil, sea preocupante. Recuerda que para servir a Dios debemos tener un corazón dispuesto, debemos tener ánimo. Muchas veces no tenemos ánimo, ¿verdad? Está decaído, pero por eso es importante recurrir a la palabra, porque la palabra nos ofrece esperanza. Dios es muy sabio y sabe cómo llenarnos de su sabiduría. Entonces necesitamos servir al Señor y ser como una Elizabeth.
Posiblemente puedas ponerte en los zapatos de Elisabet y Zacarías en servir a Dios y a su pueblo. Aún viviendo afrenta, podría ser incómodo y doloroso. No era fácil, pero su servicio y mirada estaban ancladas al Señor y no a las circunstancias. Les importaba mucho más lo que Dios viera y dijera de ellos. Otro punto que quiero mencionar es que Dios contestó su oración y mucho más de lo que pedías. Dios contestó la oración de Elisabet. En Lucas 1:14 menciona algo importante. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Dice, tendrás gozo y alegría ante el nacimiento de su hijo. En el versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. 16. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos. 17. Porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Elisabet no solamente tendrá un hijo, sino también tendrá un papel importante que Dios asignó para su vida. En Mateo 11, del 10 al 11, Cristo menciona, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Qué gran promesa cumplida por Dios para Elisabet. Su hijo Juan tendría un gran llamado. Él aparejaría el camino del Señor. Eso lo pudo entender Elisabet, el llamado especial de su hijo Juan. Ella entendió que no se trataba de ellos, de la vida, de sus anhelos, de lo que querían. Ella entendió que todo esto se trataba de la llegada del Salvador. Juan tenía una gran tarea por delante. Juan era el portavoz del mensaje de Cristo. La mirada de Elisabet no se concentraba en ella, ni siquiera en el anhelo de su esposo, ni en su comodidad, ni en su vida. Ella tenía la mirada en algo mayor, en el Salvador. Oremos a Dios que Él nos ayude a ser un instrumento y revelar el Evangelio a otros. Cuando dije que Elisabet tenía la mirada en algo mayor, el Salvador, me vino a la mente Hebreos 12, versículo 2-3. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid, pues, a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Este versículo dirige nuestra mirada a Cristo, el autor y consumador de la fe. Quiero terminar por el momento este audio. Espero que haya sido de enseñanza y de mucha esperanza en tu vida, así como el Señor me mostró a través de estos versículos. Dios te bendiga. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación, y si te ha bendecido, compártelo.